Saludo muy cordial a quienes nos acompañan para la celebración de la Santísima Eucaristía. Damos inicio a la celebración sagrada hoy 11 de enero de 2021, siendo las 12 en punto del mediodía. Les recuerdo que desde hoy hasta el miércoles de ceniza tenemos una primera parte del llamado tiempo ordinario. El tiempo ordinario es uno de los tiempos litúrgicos y se caracteriza porque leemos en orden, de allí su nombre ordinario, tanto los libros de la Biblia como los misterios del Señor que se nos van presentando a medida que transcurre el Evangelio. Daremos más indicaciones durante el año mismo a propósito de lo que corresponde a estas celebraciones sagradas. En un trono excelso vi sentarse a un varón, a quien adora la muchedumbre de los ángeles que cantan a una voz. Este es aquel cuyo nombre e imperio permanecen eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio del Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual realizó los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adoren a Dios todos sus ángeles. Adoren a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adórenlo todos sus ángeles. Adoren a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que digna y competentemente anuncie tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía, se cumplió el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos ordenadamente la lectura del Evangelio de San Marcos en la parte que nos corresponde, y como ustedes lo oyeron también, este año nos toca la carta a los hebreos, ahora comenzando el año. Ojalá pudiéramos ahondar en explicaciones sobre cómo escuchar todos los días con provecho estas lecturas. Bástenos solo algunas noticias. El Evangelio de San Marcos lo escucharemos también los domingos, predominantemente, no exclusivamente, sobre todo los domingos del tiempo ordinario. Y nos contará toda la historia de Jesús. En los días de semana oiremos primero a Marcos y luego los otros evangelistas. De todas maneras, la misma explicación nos sirve. Marcos es discípulo de Pedro. Marcos acompañó a Pedro en su predicación de tal manera que su evangelio es testimonio directo de lo que oyó predicar a Pedro. Pero además por alguna nota que él mismo pone al final, cuando la pasión, Marcos nos deja ver que él también muy posiblemente fue testigo de algunos de los hechos más significativos de nuestra redención. De todas maneras, Marcos es alguien que vive apasionadamente el misterio de Cristo y lo quiere transmitir de manera más o menos escueta, es decir, muy objetiva, muy clara, y que por lo tanto nos da los detalles con mucha precisión. Eso quiere decir que cuando leemos a Marcos tendríamos que tratar de rumiar un poco lo que escuchamos para sacarle todo el provecho. Por ejemplo, fíjense cómo Marcos esquematiza la predicación original de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió el tiempo, es la primera frase, se cumplió el tiempo,
está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa frase seguramente la oyeron de los labios de Jesús muchos, la oyó Pedro ciertamente, no sabemos si Marcos en alguna ocasión. Marcos era más joven que los otros apóstoles. Lo que sí sabemos es que de todas maneras ese es el contenido de la predicación de Jesús, nuestro Maestro y Señor, no solo al inicio de su Evangelio, sino siempre. Cuando Él dice que se cumplió el tiempo, lo que dice es que terminó la espera. Para el pueblo de Israel la espera había sido muy difícil y prolongada. Ya habían tenido una experiencia como esa cuando el destierro, 500 años atrás. Y ahora las profecías del destierro les servían para alimentar su fe y su piedad. Y todos estaban esperando el Mesías. Cuando nuestro Señor dice, se cumplió el tiempo, todo el mundo recuerda esa profecía antigua y todo el mundo comienza a ponerse en tónica de aquí está Dios cumpliendo sus promesas. En Cristo se cumplen. Él es el Señor, Él es el Mesías esperado. Y por eso Él tiene la autoridad para decir que el reinado de Dios, que el gobierno de las almas y del mundo entero está siendo asumido por Él y por supuesto por Dios nuestro Señor. El mensaje para participar de todos los bienes del reino es: conviértanse y crean esta magnífica noticia. Evangelio traduce eso, buena noticia. Entonces, a nosotros hoy, cuando escuchamos el Evangelio, nos queda la tarea de seguir atendiendo a todo lo que oímos, como por ejemplo a las vocaciones de los primeros discípulos, para ver qué hay allí para nosotros, en qué nos llama también el Señor a nosotros, cómo nos pide, por ejemplo, disponibilidad, como la de estos que son capaces de dejarlo todo y dedicarse a pescar hombres, ¿no? Cambiar su profesión por algo tan espiritual como el seguimiento de Cristo. A nosotros nos toca, no importa qué estado de vida nos haya regalado el Señor, si laicos, religiosos o sacerdotes, pensar cómo ponernos al servicio del reino de Dios. La carta a los Hebreos es un himno al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, al único sacerdocio del Nuevo Testamento, y tiene las bellezas más inenarrables, porque su autor penetró profundidades extraordinarias, ciertamente con la oración, pero por supuesto gracias al don o carisma de la inspiración para poner por escrito lo que Dios quería. Cuando este varón apostólico escribe, comienza diciendo algo que nosotros tenemos que entender y que al principio del año nos sirve muchísimo para abrir de aquí en adelante ojos, oídos, mente y corazón al mensaje de Dios, a lo que veremos y viviremos a partir de la experiencia de Dios y lo que escucharemos de su palabra cuando nos sea proclamada en la iglesia y predicada. Y se trata de que ciertamente Dios había hablado de muchas maneras. Por los profetas se había comunicado con nosotros y había dejado muchas huellas de su presencia. Pero ahora por su Hijo llega la plenitud. Ahora no tiene más palabras, ahora habla por medio de Él. Cristo es la palabra del Padre, la palabra que se pronuncia sobre el mundo y la palabra en la cual nosotros recibimos completa la divina revelación. Si quisiéramos consecuencias de tipo práctico, desde ya podríamos pensar en cómo son vanidades todas esas supuestas apariciones, revelaciones, mensajes que pululan por doquier. Y cómo, sin tener que negarlas, tenemos que referirlo todo a Cristo, palabra definitiva de Dios, palabra en la cual Dios ha dicho todo lo que tiene que decir para nuestra salvación. Nuestra conversión entonces es a esta magnífica noticia.
El conviértanse y crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, en últimas, conviértanse a mí. Fíjense que yo estoy aquí, que tengo para darles todo, que tengo para comunicarles todo, que tengo y traigo todo el amor de la Trinidad, porque soy miembro de ella, y que lo traigo a modo humano, porque soy hijo del hombre, miembro de su raza. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdaderamente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
danos la paz. Siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, en ti está la fuente viva, y en tu luz veremos la luz. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A quienes bondadosamente nos siguen por las redes sociales, les recordamos que a partir de mañana el horario de misas y rosarios es el normal. A las 8:30 de la mañana la Santa Misa y a las 3 de la tarde el rosario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.